Evelyn está con nosotros, Evelyn Pan, licenciada en nutrición, pertenece al Colegio de Nutricionistas del Perú. Ya saben que los miércoles también tenemos nuestro bloque nutricional, casi ya al final del programa. Vamos a hablar sobre el colon irritable, pero también en el último bloque, atención, junto a Evelyn, vamos a ver algunos mitos, ¿no? Temas de alimentación contra la anemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos comer? Y mejor dicho, cuáles son algunos alimentos que nos dicen que nos pueden ayudar y luego no sirven absolutamente para nada. Luego, Evelyn, también el tema de la alimentación es bastante complicada. En definitiva, sí, cada persona suele tener ciertos alimentos que funcionan como disparadores. Si bien es cierto que el exceso de condimentos, por ejemplo, puede conllevar a desencadenar los síntomas del colon irritable, también es muy importante que el paciente identifique cuáles son aquellos alimentos que son los disparadores. Y se tome, como ya han mencionado quienes me han precedido, que se tome en cuenta los tiempos de cada comida, el comer con calma, masticar bien. Eso es sumamente importante. La vida moderna nos impone muchas veces el estar comiendo a prisas, el no prestar atención, el hacer 5 cosas a la vez. Sí, y eso a veces ni siquiera comemos sentados, sino vamos comiendo mientras vamos haciendo las cosas en la casa, vamos trabajando. Y no prestamos atención a qué hemos puesto en el plato, y eso muchas veces o si comemos en la calle, tiene alguno de los ingredientes que puede afectar y que puede desencadenar todos los signos y síntomas, ¿no es cierto? Entonces sí es muy importante. Muy bien, y más adelante vamos a ver, por ejemplo, ¿no? cuáles son los alimentos que en todo caso deberíamos evitar, como el alcohol. Por ejemplo. Ahí va. Qué interesante todo lo que nos ha contado Aura, de verdad que cómo nos gusta comer, ¿no? Aquí en el Perú tenemos una gran variedad de alimentos, hemos visto ahí en los mercados, ¿no? Todo lo que hay, muchas cosas con fritura, ¿no? Lamentablemente. Vamos a ver qué tantas cosas son ciertas, qué hablan los especialistas, ¿no? Por ejemplo, estos extractos, estos jugos, ¿sirven, ayudan, por ejemplo? Es importante saber de qué están hechos y sobre todo cuál es el síntoma principal que tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente está con un cuadro de diarrea, los extractos muchas veces tienen, por ejemplo, nonio, tienen el nopal, como mostró la señora en el video, y esos al contrario tienen un efecto laxante, agravaría más el problema. Si tuviera la otra condición, que es el estreñimiento, podría ayudarle allí. Es muy importante que el paciente esté siempre consciente de cuál es su estadio y cuáles son los alimentos que son los disparadores, ¿no? Por ejemplo, una persona con colon irritable, en definitiva, por muy delicioso que se vean las preparaciones que han presentado, definitivamente no. El exceso de frituras, el exceso de condimentos agrava más la condición. Eso es verdad. Sí, y otro punto importante para acotar es que se hicieron estudios en Canadá, están publicados en el New England Journal del año 2007, donde se demuestra que en una población de Vancouver, que era una población rural, la gente que consumía agua de pozo, con el tiempo se les estudia. Tú sabes que en Canadá pues han estudios de cohortes y siguen a sus poblaciones por largas temporadas, y se encontró que tenían más prevalencia de síndrome de intestino irritable. Entonces, cuando se comenzaron a preguntar por qué esta población tenía más prevalencia de síndrome de intestino irritable, era porque probablemente hayan tenido infecciones en el consumo de esa agua. Entonces se buscó y se vio pues que sí, había E. coli y había pues contaminación con bacterias. Por eso es importante también tener la seguridad dónde se consumen estos alimentos. Así es. Porque el hecho ya de tener una infección previa con alguna bacteria, por ejemplo las E. coli o las gram negativas en general que afectan el intestino delgado, sí aumenta el riesgo de posibilidad de tener síndrome de intestino irritable también. ¿Y qué, por ejemplo, de los pescados, como comentaba la señora, el lenguado decía, ¿no? que era una muy buena opción? En realidad el pescado es una carne altamente digerible. Mucho depende cómo lo consumamos, ¿no? Si es un pescado que va a ser frito, definitivamente no. Pero si es un pescado sancochadito, a la plancha, a vapor, no habría ningún problema. Es altamente digerible, tiene proteínas de alto valor biológico. En realidad, muchas personas piensan más bien que cuando hay algún cuadro de diarrea o infección debe suprimirse su consumo, pero esto es completamente falso, ¿no? Se recomienda el consumo de estos pescados. Y luego lo que se está escuchando muy a menudo es esta fruta, la pitahaya. Dice que tiene muchas propiedades muy beneficiosas. La pitahaya tiene cierto efecto laxante, recordemos que tiene una gran cantidad de fibra, y entonces podría ayudar en el caso de pacientes que están desarrollando un estreñimiento, ¿no? Pero en realidad la base es tener una dieta saludable, balanceada. No hay alimentos mágicos. Eso es, ¿no? Ni alimentos mágicos, ni píldora mágica tampoco para curar. Aquí decimos en Junta Médica. Ahora, ¿cuándo ocurren o cuándo hablamos de crisis? Por ejemplo, cuando hay el colon irritable.
Claro, generalmente las crisis que se van produciendo son las crisis dolorosas, ¿no? En sí el síndrome de intestino irritable es causa del 30% de consulta en gastroenterología. ¿Sí? Después de todas las patologías, el 30% es por síndrome de intestino irritable. Es una causa de ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque produce a veces mucho dolor y este dolor, que es un dolor agudo, permanente, lleva al paciente a la emergencia, ¿no es cierto? Con lo cual el paciente, al ser digamos, evaluado, puede confundirse con cuadros, por ejemplo, como apendicitis aguda. Entonces, esto conlleva elevar costos de gastos en cuanto a la parte de salud, ¿no? Porque hay que hacer ecografía, análisis de orina, hemograma, etcétera, para descartar que realmente no tenga una apendicitis aguda. Y así puede confundirse con obstrucciones intestinales, entonces el dolor es bastante permanente. Ya cuando se hacen los estudios se descarta pues que no haya organicidad y el diagnóstico queda como síndrome de intestino irritable y obviamente ya teniendo una ampliación de la historia clínica, ¿no? La anamnesis, que es muy importante para hacer el diagnóstico. Y cuando hablamos, ¿no?, del síndrome del intestino irritable, aquí el tratamiento es personalísimo, no algo que le sentó bien a uno. Diga, oiga, a mí me dijeron esto, hágalo usted también. No, completamente rechazado, no se puede hacer eso. Multidisciplinario. Así es. Vamos a ver algunos factores de riesgo. La alimentación, es algo que lo hemos estado comentando durante todo el programa. El estrés, la ansiedad o depresión, Jenny. Así es. Lo que hablábamos recién con el doctor es que a veces estos inicios, ¿no es cierto?, que tú marcaste, que podía ser en la depresión, en la adolescencia o los primeros años de la adultez, es cuando el individuo o la individua empieza, ¿no es cierto?, a hacer cambios. O sea, uno pasa de la niñez a la adolescencia y ahí hay un cambio también emocional. Se está dejando la niñez y se está acercando a una etapa de la vida en donde también tiene que tomar ciertas decisiones. Cuando termina la universidad o cuando está en la universidad también aparecen estos cuadros. O sea, son cambios que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el futuro, con toda la parte emocional, con el proyecto de vida. Entonces, a veces vemos, ¿no es cierto?, de que hay inseguridades, que hay exigencias, que este estrés como que no se puede tramitar de otra manera que no sea a través del orgánico, porque como que no se permiten estar mal. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar, uno se da cuenta de que a veces hay una depresión, ¿no?, que no ha sido bien trabajada, que se está haciendo como una cuestión crónica y encima vienen estos dolores, ¿no es cierto?, y toda esta cuestión que no sabe en qué momento le puede agarrar tanto la diarrea como el estreñimiento por lo general. Entonces empieza a haber otro tipo de inseguridad y por eso da la ansiedad y la depresión. Muy bien, ¿no? Antecedentes familiares es otro factor de riesgo. Sí, generalmente es el hábitat donde uno se desarrolla, ¿no? Porque obviamente, como dice la doctora, si es un hábitat donde existe pues disociación familiar, conflictos familiares, separación de padres, pérdida de algún familiar en la familia, esto definitivamente es un caldo de cultivo para que el paciente desarrolle. Una cosa importante que decía la doctora, bueno, nosotros también somos profesores de la Universidad en Medicina y nosotros hicimos un trabajo en cuanto a los alumnos de medicina, ¿no?, la prevalencia. Y se vio que aproximadamente el 15 al 20% de un grupo de alumnos, de estudiantes de medicina, tenían síndrome de intestino irritable. Y estaba asociado justamente a lo que dice la doctora, la ansiedad, ¿no?, el tema de los exámenes, la presión, el estrés, la carga familiar en algunos de los casos. O sea, es decir, es una prevalencia bastante importante en el contexto cuando existe esto, cuando existe la ansiedad, y obviamente en la familia la disociación familiar, ¿no?, que es lo Eso es cierto, ¿no?, porque a veces cuando estamos, por ejemplo, muy nerviosos o muy ansiosos, se nos refleja todo en el estómago. Inclusive uno ¿no?, dice, tengo algo acá que no sé cómo expresar, ¿no es cierto? Es un nudo, sentimiento, tengo un nudo, ¿no es cierto? A veces uno dice, estoy ansioso y como de más, o estoy ansioso y no quiero comer, o sea, siempre es como que la parte gastro nos anuncia de que algo emocional
no está siendo bien elaborado, inclusive no se le encuentra a veces la palabra para poder expresar ese sentimiento que tenemos. Eso es verdad. Por eso es muy importante el abordaje integral, ¿no? Así Un es. estilo de vida saludable que pase no solamente por una dieta adecuada, sino también por un buen manejo del estrés. Y allí la práctica de la actividad física es sumamente importante, ¿no? Sabemos que ayuda a manejar el estrés, da mayor sensación de bienestar, de seguridad, y entonces es importantísimo eso, ¿no? Hace un momento mencionamos, no hay recetas mágicas, sino sencillamente es que el paciente asuma que debe adoptar un estilo de vida adecuado y saludable. Así es, ¿no? Y, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar. Hoy puede ser el día. Claro. Y por último, para acabar con los factores de riesgo, el sexo femenino, que también ya nos han explicado nuestros doctores aquí en el programa. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Al volver vamos a responder varias consultas que nos han llegado. Ya volvemos. Continuamos con nuestro tema del día, síndrome del intestino irritable, o también conocido como el colon irritable. No existe ningún examen para diagnosticar el síndrome de colon irritable, pero se pueden hacer pruebas para descartar otros problemas, ¿no? Como estábamos comentando, ¿no? Anteriormente. Exacto, es decir, es importante la anamnesis y una buena historia clínica para poder obviamente saber si el paciente tiene los criterios 6 meses antes del inicio de la enfermedad, para empezar y hacer el diagnóstico. Claro, pero como usted decía, Sí. Este síndrome es que el que imita a todos, Exacto, ¿no? es el gran imitador, ¿sí? El gran imitador en el sentido de que puede simular, por ejemplo, una apendicitis aguda, puede simular una enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa, por ejemplo, puede simular una obstrucción intestinal, puede simular un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Por eso es importante definitivamente descartar estas patologías para estar en el consenso, obviamente, de que es un síndrome de intestino irritable y darle tratamiento. Además, que en la fisiopatología, lo dijimos, es algo funcional, pero dentro de estos mecanismos alterados funcionalmente está el tema de la hipersensibilidad visceral. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una cantidad de aire en mi intestino y tú tienes la misma cantidad de aire en tu intestino, y si tú tienes síndrome de intestino irritable, a ti te va a producir dolor, a mí no. Entonces tú tienes hipersensibilidad visceral y obviamente menos tolerancia al dolor. Y eso es importante. Por ejemplo, se ha visto que en raza negra es mucho más prevalente eso que en raza blanca. Eso está estudiado. Y por el otro lado, lo que comentábamos, es decir, el diafragma, cuando uno se acumula de gases, trata de bajar o descender para que uno elimine gases, porque presiona el intestino y uno hace que eliminen los gases funcionalmente. En el contexto del síndrome de intestino irritable se ha demostrado que el diafragma, en vez de bajar, sube, y al ascender tiene una mayor capacidad de volumen de aire, por eso que eso va a producir más, aún si tienes hipersensibilidad visceral, más dolor en el paciente, y se hace un círculo vicioso. Uy, terrible, la verdad. Claro. Ahora, entonces, realmente cuando vamos al médico, digamos, un examen clínico no sería suficiente. Si no está claro, hay que hacer otros exámenes para descartar organicidad. Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, si tiene baja de peso, son signos de alarma que uno tiene que descartar y estar atentos, porque eso ya obviamente nos hace hacer más estudios complementarios, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos con las consultas en las redes sociales. Diana dice, hola, yo sufro de estreñimiento, llevo años así y no encuentro una cura. Para eso, ¿qué alimentos no se puede consumir? ¿No? ¿Algún día se quitará ese malestar o será para siempre? ¿Puedo sufrir algo grave siendo estreñida? A ver, varias preguntas aquí nos ha hecho Diana. A ver, para empezar, ¿cuáles son los alimentos que podrían ayudarla, ¿no? con el tema del estreñimiento? En definitiva, debemos empezar averiguando qué tan bien se hidrata Diana o no. Muchas veces en la práctica encontramos que las personas solo toman 2 o 3 vasos de agua al día y eso es pésimo, ¿no? Lo recomendable es por litro lo y medio, menos 2. Alrededor de 8 vasos a Diana, pues 8 vasos de agua al día. Puede ser agua, puede ser alguna infusión que no sea té, que no sea anís o algún refresco natural con poca azúcar, y entonces eso puede ayudar con la hidratación o agua pura, ¿no? Eso. Después, asegurar también el consumo de por lo menos 3 porciones de fruta al día de manera íntegra en cuando sea posible, es decir, con la cáscara, y también 2 porciones de verduras al día. A Diana, que haga así sus manitos como si quisiera juntar agua, esa es una porción de verduras. O sea, eso es básico. Y en la medida de lo posible, consumir granos y granos integrales, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar muchísimo con el problema del estreñimiento. Porque la preocupación de ella es que si toda la vida no va a ser estreñida, pero si se alimenta bien, lo puede controlar.
En realidad sí, mucho del estreñimiento, los pacientes cuando vienen a consulta, muchos vienen con el problema del estreñimiento y cuando evaluamos es que en realidad tienen una dieta muy mala y entonces haciendo la modificación se alivia bastante. Se regula. Exactamente. Muy bien, vamos con la siguiente, Sandra Solís. Buenos días, yo quisiera saber si la diverticulitis es igual al colon irritable. No, la diverticulitis ya es un cuadro orgánico donde hay una dilatación por la presión intraluminal del colon. Generalmente la diverticulitis se produce después de los 50 años en personas que tienen antecedentes de estreñimiento. ¿Sí? O sea, el estreñimiento sí podría llevar después de los 50 años a tener diverticulitis, pero no es el mismo problema. Uno es un problema orgánico y el otro es un problema funcional. Lo que sí es verdad que clínicamente pueden confundirse, vuelvo a repetir, porque también se puede producir distensión, dolor abdominal y flatulencia sobre todo. Ok, pero no es lo mismo, ¿no? Wilmer dice, ¿el colon irritable se relaciona con enfermedades de la piel? El tema síndrome, ¿sí?, se cataloga porque también pueden haber manifestaciones en otros órganos. Como lo decía al principio, por ejemplo, el tema de la fibromialgia para los colegas reumatólogos es un problema también mayor en relación al síndrome de intestino irritable. Nosotros hemos visto que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen también mucho reflujo biliar. Para los urólogos el tema de la vejiga inestable también está. Y también está asociado a atopías o alergias o también problemas de la piel para los dermatólogos. Sí, eso es verdad. Puede haber una relación con otras enfermedades de otras especialidades. De acuerdo, vamos con la siguiente. Melissa dice, buen día, consulta. ¿Colon irritable puede provenir también por aquellas personas que han sido operadas de la vesícula o que ya no tienen vesícula? Interesante. Entonces, como decía, puede relacionarse el reflujo biliar por alteración del funcionamiento de la vesícula. Pero si el paciente ya ha sido operado en la vesícula, ahí viene otro problema que es el estado post-colicistectomía, que en lo cual va a producir, digamos, reflujo biliar y la bilis, que ya no tiene un contenido, que era la vesícula, sigue siendo fabricada por el hígado y se va a cualquier lado. Se mete al estómago, eso produce reflujo biliar, o se puede ir al intestino y producir irritación de la mucosa intestinal y producir eso diarrea. Pero es una diarrea irritativa por el contacto de bilis, no funcional. De acuerdo. A ver, vamos con esa que también es importante, la de Carla Villanueva. ¿Cuáles alimentos alivian el dolor? Tengo una dieta con casi nada de carbohidratos y mucha verdura cruda y carne sancochada, pero a veces me estriño y otras, pues con el estómago flojo. Dice que le han diagnosticado inflamación del colon. Sería bueno saber quién le recomendó esa dieta, porque casi nada de carbohidratos hay, y es más, si está consumiendo mucha verdura cruda y ya tiene un problema de fondo, la verdura se va a fermentar, o sea, si consume también un exceso, o sea, es importante, las dietas extremas no son lo más adecuado. Le recomendar a Carla visitar a un nutricionista y a todo el resto de los profesionales, porque tiene que pasar por la consulta, hacer una buena anamnesis y un abordaje integral, ¿no? Y además hay algunas verduras, por ejemplo, como el brócoli, ¿no? Exacto, que dan muchos gases. Exacto, ¿no? Y entonces no entiendo por qué casi nada de carbohidratos cuando los carbohidratos le van a proporcionar energía, ¿no? Hay que saber elegir qué tipo de carbohidratos, ¿no? Pero para eso que visite al especialista. Perfecto. A ver, Álvaro dice, buenas, ¿qué tan saludable sería el bicarbonato de sodio o las sustancias alcalinas para su tratamiento? Y si puede ser principio de cáncer. No, el síndrome de intestino irritable no va a llevar al cáncer definitivamente. Sí hay un estudio donde se pregunta cuál es primero, el huevo o la gallina, pero en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que es colitis ulcerativa. También se ha demostrado que, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, ya hablando de la alimentación, mejora con una alimentación similar a la que se usa en el caso de la enfermedad celíaca. Tú sabes que la enfermedad celíaca es otra enfermedad también que afecta al intestino y que se desencadena porque hay una proteína que se llama la gliadina y que produce una alergia, una inflamación en la superficie de los enterocitos a nivel intestinal. Entonces, lo que se hace en estos pacientes es retirar todo lo que tenga gluten o todo lo que tenga este tipo de carbohidratos. Entonces, esta misma dieta libre de gluten se ha demostrado que también es muy buena para el tema del síndrome de intestino irritable, por lo cual produce una disminución de la actividad esta inflamatoria, de la liberación de serotonina, que habíamos hablado de los otros mecanismos, ¿no? Así es. Nos tenemos una llamada telefónica, Karen, desde el Cusco. Hola, muy buenos días. Buenos días, señorita. Quisiera hacerle una consulta al doctor, porque yo soy una paciente que sufro del colon irritable, en el cual yo tengo los síntomas de lo que es el estreñimiento y también acompañado con las deposiciones sueltas, y lo cual también tengo las deposiciones entrecortadas. Hay días que mis días no son normales,
picazón, a veces me da el estómago que me suelta o el estreñimiento, y qué alimentos debo de consumir, y si a lo largo de la vida el colon irritable me trae el cáncer al colon. Muy bien, ella tiene el tipo mixto, ¿no? El tipo mixto, sí. Tipo mixto dice que cursa con dolor, a veces estreñimiento, a veces diarrea, ¿no? Lo que decía la doctora, va a depender mucho del tema de la alimentación. Una alimentación saludable puede corregir los dos procesos. En el momento de crisis de alguno de ellos, estreñimiento o diarrea, digamos, se va a tener que utilizar diferente tipo de alimentación, como bien lo explicó la doctora, ¿sí? En un momento más uso de fibras, más cantidad de líquido, y en otros momentos no, quizás alimentos más cocidos. Lo que tiene que quedar claro es que el paciente con estos síntomas tiene que acudir al especialista para poder hacer justamente el diagnóstico y el descarte de otras enfermedades orgánicas. Y por el otro lado, creo que había una pregunta, digamos, sobre el tema de los probióticos. Entonces, también obviamente podría ayudar en algunos de los casos, pero sí se ha demostrado, por ejemplo, que hoy en día se habla de probióticos como que fuera la panacea, todo es probiótico. Sí. Pero sí, además, se ha investigado que existen algunas cepas de estos probióticos de bacterias. Usted sabe que los probióticos, pues, son bacterias, ¿no? Que obviamente van a mejorar la flora intestinal y que se ha demostrado que al mejorar la flora intestinal bajan también el componente inflamatorio. No solamente para el intestino irritable, sino para un montón de enfermedades, como por ejemplo el hígado graso y un montón de enfermedades. Pero, por ejemplo, específicamente para el síndrome de intestino irritable, hay una cepa que se llama el Lactobacillus reuteri, que es justamente la que se ha investigado, que sí baja el dolor en el tema del síndrome de intestino irritable. Pero esta cepa se encuentra dentro de los componentes de estos productos. Es que ya son productos farmacológicos donde el cual extraen esta cepa, las ponen en una cápsula y el paciente lo puede tomar. Entonces, en este caso sí podría venir bien el tema del probiótico y esta cepa. Por eso es importante que ella se acerque al servicio de gastroenterología. Yo le invito al servicio de gastroenterología del Hospital Loaiza. Nosotros atendemos de lunes a domingo, tenemos también guardias de 24 horas, así que la invitamos a que se acerque y poderle hacer los estudios. A ver, Rosy Karen, ¿se puede dar un saltito? Porque nos ha llamado desde Cusco, doctor. Muy bien, bueno, ahí estaban las respuestas entonces, y lo principal también es el tema, ¿no?, de acudir a un nutricionista para que le indique cómo debe ser su alimentación hasta que esta persona ya vaya conociendo su organismo, ¿no? Poco a poco, todo es un tema de aprendizaje. Bien, quedan pocos minutos para las 10 de la mañana, pero ya Evelyn nos está abriendo el apetito con unos platillos que nos ha traído aquí a base de sangrecita. Así ¿verdad? Así es. Recordar que más del 40% de los niños menores de 3 años tienen algún grado de anemia a nivel nacional, y combatir la anemia le cuesta al país todavía porque tenemos muchos mitos y que no llevan a la solución de este problema. Mitos como que, por ejemplo, el limón mata los glóbulos rojos, o que los extractos o la betarraga van a ser buenísimos para combatir la anemia, es totalmente falso. Otro alimento que tiene también muy buena fama, pero que en realidad no ayuda lo suficiente, son las lentejitas. Las lentejitas, por ejemplo, dicen, sí, come lentejitas y vas a ver que vas a combatir la anemia, y no es así. De hecho, un niño menor de 3 años debería estar comiendo 2 kilos de lentejas al día recién para obtener todos los nutrientes, todo el hierro que necesita. En cambio, si comenzamos a consumir alimentos de origen animal ricos en hierro, como en este caso la sangrecita, con solo 2 cucharadas por comida, el niño va a obtener todo el hierro que necesita y cubrir así sus requerimientos, evitando esta enfermedad que la mayor consecuencia que trae es que efectivamente afecta el sistema nervioso, afecta el desarrollo cerebral. Y además lo tenemos en versión tanto salada como en versión dulce, porque se pueden preparar incluso, ¿no?, postres con la sangrecita. Hoy día tenemos aquí, por ejemplo, estos son unos tallarines. ¿A qué niño no le gustan los tallarines? Son tallarines en salsa roja, solo que en lugar de agregarle la carne molida, le hemos puesto sangrecita, ¿no? La sangrecita previamente sancochada y picadita. Entonces, definitivamente le va a gustar al niño. Exacto. Este de acá es un arroz oriental, es una especie de chaufa que también le hemos puesto aquí sangrecita, y tiene algunas verduras también, entonces definitivamente es bastante aceptable por los niños, ¿no? Aquí hay una tortilla de verduras y tiene también sangrecita, y estos son los platos salados. Pero los platos dulces, porque la sangrecita es sumamente versátil, la tenemos aquí. Este es el mousse de sangrecita, que es sumamente sencillo y económico de preparar. Esto se prepara solamente con sangrecita sancochada con canela, galleta de vainilla, todo en la licuadora y ya está. ¿Y no tiene nada de sabor de No tiene nada
más sabor. Yo una cucharita, yo quiero probar a ver por si es favor, verdad. por favor. Lo que tenemos aquí adelante es una mazamorra de quinoa con higos y sangrecita. Entonces, de esa manera el sabor del higo enmascara cualquier otro sabor que pueda tener la sangrecita. Yo lo he pasado en mi focus group, que son mis sobrinas Leticia y Julieta, y lo han comido todo. Ahora, otro dato importante son las cantidades. Exacto. ¿No? O sea, un niño más o menos, ¿cuánto debe comer? Si aseguramos que el niño menor de 3 años esté consumiendo 2 cucharadas soperas de sangrecita, tanto en el almuerzo como en la cena, ya estamos asegurando que obtenga todo el hierro que necesita. A esa edad los requerimientos de hierro están alrededor de 11 miligramos por día, entonces es definitivamente lo que necesita, ¿no? Pero en caso, por ejemplo, de que se quiera comer este postre que se ve tan apetitoso, pues de repente comerse todo este cuenco, ¿no? Es bastante. Sí, para un niño menor de 3 años es mucho, ¿no? Pero definitivamente sí lo puede comer como postre y acompañarlo también de otros alimentos ricos en hierro, ¿no? A lo largo del día. Tenemos, además de la sangrecita, tenemos el hígado, el vaso, el pescado, por ejemplo, los pescados de carne azul también son muy buena fuente de hierro. Entonces, es importante que, como lo que hemos venido diciendo en el programa, ¿no? Que la alimentación sea balanceada, saludable, y en el caso de los niños y las madres gestantes es sumamente importante que incluyamos este tipo de alimentos de origen animal ricos en hierro para combatir la anemia. Las personas que tienen problemas con los riñones, que de repente no pueden consumir tanta carne roja, sí. ¿Cuál sería la opción? Esa es una condición especial que necesita, hay que hacer toda una batería de análisis para ver la función renal, la depuración de creatinina, etcétera, y en función a ello recién se le va a prescribir la cantidad exacta de este tipo de alimentos. Ahora, normalmente recomendamos en ellos ya no carnes de este tipo, no carnes rojas, sino las blancas. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, en las zonas altoandinas, en donde el consumo de carne realmente es bajo? Sí, allí es sumamente importante trabajar de manera articulada, ¿no? No solamente es decirle a la madre, coma esto, sino también estimular la producción, por ejemplo, de pequeñas granjas, de granjas familiares, por ejemplo, la crianza de cuyes, donde puedan utilizar luego también este tipo de alimentos, ¿no? ¿El huevo también nos aportaría hierro? El huevo no es muy buena fuente de hierro. El huevo no es buena fuente de hierro, o sea, en este caso, ¿no? Para niños pequeños, no. ¿Y la quinoa? La quinoa es muy buena fuente de carbohidratos, es buena fuente de fibra, tiene algo de proteína, pero no es buena fuente de hierro. Digamos, para el caso, hace un momento el doctor mencionaba para el síndrome de colon irritable una dieta libre de gluten, la quinoa, por ejemplo, no tiene gluten, para ese paciente sí sería fantástica. Bueno. En este caso solamente ayuda para mejorar el sabor, el aporte energético, para el incremento de fibra, ¿no? Y como acompañante, para que el niño tenga mucha energía. Y combinándolo con la sangrecita va perfecto para combatir la anemia. Perfecto, ¿no? Y aquí por arte de magia tengo mi cucharita porque voy a probar a ver, porque me está haciendo ojito aquí este pudín, ¿verdad? Es un pudín o mousse de sangrecita. Y no tiene ningún sabor. Lo podemos utilizar inclusive como si fuera un foch luego para bañar una torta. Si se hace un poquito más espeso, lo podemos hacer tipo trufas. Yo creo que a las mamás les hago un llamado, ¿no? Sean creativas. A los niños normalmente no es, si rechazan un alimento, muchas veces es porque la familia presenta rechazo. O sea, si uno le dice, coma sangrecita, y la mamá ya está, o el papá están haciendo caras, entonces definitivamente el niño no lo va a querer comer, ¿no? Pero aquí estamos viendo que hay muchas opciones que son agradables para los niños, ¿no? Y bueno, tú has probado y puedes dar fe. Sí, no, de verdad, puedo dar fe que el postre está buenísimo. Luego le vamos a meter también un poco de cucharita al resto de los platos. Ahora, hay varios estudios que dicen que la harina de coca también es muy, muy buena. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Lo que pasa con la harina de coca, señalan que tiene hierro, que tiene calcio, pero acá es importante recordar que también tiene, así sea harina, tiene algo de alcaloides. Y la cantidad que deberíamos estar consumiendo para que de verdad llegue a cubrir los requerimientos es una cantidad muy grande. Por ejemplo, digamos, a veces dicen, no tiene más calcio que la leche. Ok, pero comparando, una taza de leche son 250 gramos, 250 centímetros cúbicos. ¿Quién va a consumir 250 gramos de harina de coca al día? ¿No? Entonces, allí hay que leer bien, no dejarnos llevar por información inadecuada que a veces aparece en internet y que se va tergiversando. Parten de un hecho real y luego lo van llevando y sacan conclusiones que no son las más adecuadas, ¿no? Por eso lo que se mencionaba hace un momento, visite a su nutricionista para que le pueda explicar verdaderamente en cómo en base
base a sus recursos, inclusive hasta sus creencias religiosas, podemos diseñarle el plan de alimentación más adecuado, ¿no? En la página web del Colegio de Nutricionistas tenemos un enlace que dice Conoce a tu nutricionista, donde puede verificar si quien le está atendiendo es precisamente un profesional idóneo. ¿Y tienes alguna página de repente en internet o en YouTube donde podemos encontrar las preparaciones de estos platos? Sí, en nuestra página web, que es www.cnp.org.pe, hay una pestañita de recetas donde están estas y otras recetas más dependiendo de las patologías también del paciente, ¿no? Importante recordar que si bien es cierto la suplementación, la fortificación de alimentos son pilares para combatir la anemia, es sumamente importante que las mismas familias asuman que la inclusión de estos alimentos de origen animal ricos en hierro. En ese sentido, el Colegio de Nutricionistas viene trabajando un proyecto con BHG Corporación, en donde se está enseñando a las madres a hacer este tipo de preparaciones para que luego ellas las repliquen con la comunidad y en la familia y puedan de verdad combatir la anemia de una manera sostenible. Ya hemos tenido muy buenos resultados. Perfecto, muy bien. A ver, a los doctores, ¿qué les parece? Bastante saludable, digamos, la dieta, novedoso. Apetecible. Y apetecible, sobre todo, muy bueno, muy bueno. ¿No? Y rico, sobre todo rico en proteínas y, como dice la doctora, ¿no?, en hierro, ¿no?, que es importante, la verdad, una variedad importante para los niños, ¿no?, que a veces es complicado darles este tipo de alimentación, ¿no? Claro, ¿no? O sea, la anemia, que a veces la persona que está así como decaída, que tiene poca energía, se dice está deprimido, ¿no? Y resulta ser que con unos buenos potajes como lo que nos ha presentado podría ser un muy buen antidepresivo. Inclusive. ¿No? ¿Y al de cuánto tiempo más o menos de ir consumiendo sangrecita o esta clase de platillos, ¿no? La persona con anemia va sintiendo esa mejora o que le va subiendo en todo caso la hemoglobina? De acuerdo a la norma, por cada mes, si hay un buen consumo de alimentos ricos en hierro, acompañado con suplementación en el caso del tratamiento de anemia, en un mes podríamos estar subiendo hasta 1 gramo de hemoglobina. En un mes. Hasta ¿no? Todo depende también de otros factores, pero mucho depende la gravedad de la anemia para evaluar en cuánto tiempo también va a recuperarse, ¿no? De repente hay otros factores como la edad del paciente y todo ello, ¿no? Y ahora vamos a continuar, ¿no?, con esos falsos mitos, o mejor dicho, esas combinaciones que solemos hacer a veces, dizque nosotros que son mega nutricionales y resulta que nada que ver, ¿no? A ver qué otras cosas solemos mezclar que lo hacemos muy mal. Ya hemos hablado del limón, que no es cierto, no mata los glóbulos rojos. Las lentejas también, Las lentejas sirven como fuente de fibra, como fuente de carbohidratos que nos dan energía, pero no sirven para combatir la anemia. ¿La avena? La avena tampoco sirve para combatir la anemia. Es buena, repito, como fuente de energía, fuente de carbohidratos, pero no sirve para combatir la anemia. Hay pacientes que vienen y piensan que la gelatina, como es rojita, también va a ayudarnos, ¿no? O el tomate. Y esto, por el color. Por el color, exacto, ¿no? Pero entonces, no, eso también es completamente falso. La gelatina no ayuda para eso, ni tampoco el tomate, ¿no? Hay algunas verduras que contienen, digamos, poco, pero sí contienen hierro. Las verduras, por ejemplo, como la espinaca, el brócoli, tienen cierto contenido de hierro, pero es un hierro de tipo no hemínico. ¿Esto qué significa? Que la absorción, la biodisponibilidad de este hierro es bajísima. Y es el mismo tipo de hierro que tienen, por ejemplo, las menestras, ¿no? Entonces, la verdad, para el caso de el niño necesariamente debe estar consumiendo los alimentos de origen animal ricos en hierro. Quizás un varón adulto que ya no tiene de necesidades tan altas podría obtener, y si tiene un estilo de vida vegano, por ejemplo, no habría mayor problema. Pero en este caso no, en el caso de los niños y las madres gestantes, no. No se recomienda. Perfecto, muy bien. Bueno, pues con estos platos deliciosos nos despedimos de otro programa saludable aquí en Junta Médica.